Buen día, doctora. Buenos días, doctora. Buen día, Yuri. Doctora, disculpe, ¿me puede habilitar para compartir la pantalla? Vamos a estar alistándole nomás ya. En, Ermilda es la que te tiene que hacer anfitrión, porque yo no he programado la reunión. ¿Está Ermilda? Está Ermilda. Ermilda, ponle como anfitrión a Yuri, por favor. Ermilda, ¿no te permite compartir pantalla, Yuri? No, doctora, no permite. Sí, a mí igual me pone que el anfitrión inhabilitó la función. Ermilda, ¿puedes hacer anfitrión a Yuri, por favor, para que pueda compartir la pantalla?
Creo que ya estamos todos, doctora. Y podemos empezar cuando ustedes decían. Yo estoy esperando a ustedes porque como no estoy de anfitriona. Sí, ya estamos. Yuri, ¿podemos empezar? Ahí está. Ya, buenos días, doctora, compañeras. El día de hoy lo haremos un conversatorio un poco didáctico sobre la enfermedad de Chagas, que ya anteriormente pudimos apreciar. Estuvimos ya pasando clases anteriormente, ya vimos este tema, pero en este caso lo haremos reforzar mediante artículos científicos que nos van a ayudar a adquirir más conocimiento de lo que la doctora ya nos ha proporcionado. La enfermedad de Chagas es una enfermedad que está más prevalente en nuestro medio porque somos de Latinoamérica, por las condiciones que el vector requiere. Ya, como una pequeña introducción, recapitulando lo que ya tenemos de conocimiento sobre la enfermedad de Chagas, podemos decir que es una zoonosis parasitaria producida por el Trypanosoma cruzi. Como se refiere a una zoonosis, porque puede ser que el vector nos transmita la enfermedad al hombre como el hombre al vector. El vector va a ser un triatomineo, que muchas veces le conocemos nosotros aquí como la vinchuca. Esta es estrictamente hematófaga, pero hay que tener en cuenta que no transmite mediante la picadura, sino por las deyecciones que deja el vector. Como podemos observar, tenemos que va a ser el hospedero intermediario, va a ser la vinchuca, y el hospedero definitivo va a ser los mamíferos. En este se pueden clasificar el hombre, el perro, gato, roedores. Presenta 4 estadios evolutivos que son muy importantes que debemos conocerlas. En el estadio, lo vamos a hacer casi junto para tanto los estadios como en el ciclo. En los estadios donde se van a encontrar en el hombre estrictamente va a ser el amastigote y el tripomastigote, donde el amastigote es el que se encuentra en el tejido, se puede decir en las células del hombre, donde el amastigote es el que se divide dentro de las células una vez que haya ingresado por la fagocitación de un macrófago o un monocito. Una vez que está en las células, se multiplican, ¿no ve? Y eclosionan las células y se van a volver en tripomastigotes, y los tripomastigotes se encuentran en la sangre del hombre. Los tripomastigotes en los exámenes de diagnóstico podemos hacer por un extendido, que vamos a observar así siempre. Como pueden ver en la imagen de al lado, se puede ver un extendido sanguíneo, los tripomastigotes. Y las formas evolutivas que se encuentran en el vector va a ser el epimastigoto y el tripomastigoto metacíclico. El epimastigoto va a ser el que se divide, pero en este caso en el vector, donde se va a dividir. Ambas divisiones son por fisión binaria, hay que tener en cuenta eso. Este se divide en el intestino medio del vector, y el tripomastigoto metacíclico es donde se encuentra en el intestino posterior del vector. Es el que va a ser la forma que va a entrar al ser humano tras las deyecciones, el tripomastigoto metacíclico. Y tenemos el ciclo de vida que ya anteriormente lo vimos. Los mecanismos de infección hay que tener en cuenta que son el vectorial y no vectorial. El vectorial es pues, mediante las deyecciones del triatomineo, y el no vectorial, que son las transfusionales, transplacentarias. Estudios recientes igual están queriendo validar que es por la leche materna, pero algunos están entre sí y que no. Y los trasplantes de médula ósea y en órganos. También hay
mecanismos de infección por la manipulación de sangre de animales infectados, como vimos en los mamíferos, que también se pueden encontrar en gatos, perros y roedores. Y el cuadro clínico. El cuadro clínico hay que tomarlo muy en cuenta porque se dividen en 3 fases muy importantes, que va a ser la fase aguda, la fase latente y la fase crónica. En la fase aguda es donde podemos encontrar la fiebre, las linfopatías y el espleno y hepatomegalia. Pero el signo más importante que nos va a dar en la fase aguda va a ser el signo de Romaña, y que es la hinchazón del ojo que se puede ver en la imagen, se hinchan los ojos. Y la chacloma de inoculación. Esto va a ser una purpuración donde va a entrar en el momento donde nos va a picar. Se hace como un prurito, pero al mismo tiempo va a ir inflamándose. Y la fase de latencia es asintomática. Más adelante vamos a ver qué importancia va a tener la fase de latencia, porque para mi parecer la fase de latencia es un periodo interesante. Y la fase crónica, donde se van a poder observar las cardiopatías chagásicas, las megavísceras, vísceras grandes, megacolo y la megaesofagopatías. En esta charla vamos a poder observar que nos vamos a basar más en la fase crónica, porque es donde el diagnóstico es más, donde se diagnostica más esta patologías en las enfermedades de Chagas. Y mi compañera les va a hablar sobre la cardiopatía chagásica. Judy, ¿podrías poner la pantalla modo presentación? Ya. En la parte de abajo. Sí. Ya. Gracias. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar de la cardiopatía chagasí. La cardiopatía chagasí es un hiato causado como consecuencia de una infección por el parásito Trypanosoma cruzi, como mi compañero ha mencionado. Y más importante, la causa más importante de morbilidad crónica de la enfermedad de Chagas, porque cuando se puede observar cardiopatía chagasí, se observa en la fase crónica. Y cuando está en la fase crónica, ataca al corazón, y en eso podemos decir es la causa más importante de morbilidad, porque la paciente en esta fase puede haber una muerte súbita. Próximo, por favor, próxima diapositiva. La patología de la miocardiopatía chagasí la cardiopatía chagasí se caracteriza por una inflamación, como podemos decir, del músculo del corazón, y puede haber una hipertrofia muscular. El músculo del corazón se hipertrofia porque hay un adelgazamiento y debilitamiento de la pared cardíaca, en especial a expensas de la ventrícula derecha de una de las cámaras del corazón. Podemos observar en este caso se puede haber fibrosis, arritmias, todo eso se puede observar en esta patología. Principalmente el corazón en la rama derecha del haz de His. Próximo, por favor. Siguiente. Ya. Las características, como hay otras cardiopatías chagasí, para diferenciar la cardiopatía chagasí con otras cardiopatías, se trata de una cardiopatía fibrosa.
se puede ver como fibros, es una cadena de fibrosante, hay hay inflamación y se localiza en la región posterior inferior y apical del ventrículo izquierdo y nódulo sinusoidal. Y es una miocardiopatía dilatada, con, sobre todo apicales, como he mencionado ahorita, siendo frecuente. Siempre, en este caso, como podemos observar, si hay daño en el corazón, ya no va a funcionar bien, no va a funcionar bien, no va a haber los tonos cardíacos, no va a salir bien, va a haber arritmias, va a haber taquicardia, ¿no? En este caso el paciente no va a poder, como sabemos que los tonos se pueden encontrar entre 80 a 100 por minutos. En este caso va a haber paro, el corazón va a latir, pero no va a latir bien, ¿no? Va a haber, eso es el caso de arritmia, y el corazón va late y paro, late y paro. Ese en este caso se puede observar. Y también alteraciones cardiovasculares de carácter estructural y funcional como proceso de 3 mecanismos inflamatorios, de inflamación, muerte celular y fibrosis. En este caso, hay muerte celular o puede haber también un aumento. En este caso, el sistema, como sabemos, cuando hay inflamación en nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunitario responde, ¿no? Las células que responden en este caso son los más predominantes, son linfocitos linfocitos T CD8 y también linfocitos T CD4. Pero en este caso, en la investigación del artículo que hemos encontrado, lo más que predominan son los linfocitos T CD8. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Abajo. Y lo siento, María, se has detenido, no quiere pasar. Ya está bien. Ya voy a seguir. La otra diapositiva habla de cuadro clínico. Y como en cardiopatía Chagassi es una fase crónica. En este caso, cuando llegamos a esto, podemos observar fibrosis, aneurosis, arritmias, inflamación, todo eso podemos encontrar. Y por lo tanto, no va a haber un tratamiento en este caso. No va a haber un tratamiento porque cuando el paciente llega en esta fase, la fase crónica, y cuando el corazón está dañado, no va a haber, se puede, si no hay una muerte súbita, en ese caso van a poder dar algunos medicamentos para arritmias, todo eso, como la digoxina, ¿no? Hemos visto en el artículo. Pero lo ideal si el paciente no ha muerto y solo se puede hacer un trasplante cardíaco, ¿no? En este caso solo eso es posible, es un trasplante cardíaco. Las alteraciones electrocardiográficas, ¿no? En este caso, ecografía para ver cómo está, un electrocardiograma para ver el corazón cómo está, y va a haber un bloqueo, en este caso va a haber un bloqueo completo de la rama derecha, está asociada a mi bloqueo anterior de la rama izquierda.
va a haber extrasistoles ventriculares porque ha hinchado el corazón y en este caso todo el corazón ha dañado, como hemos visto en la repolarización ventricular que pueda simular a cardia isquémica. Por eso, en la anterior diapositiva nos ha mostrado una diferencia, cómo puede diferenciar la cardiopatía Chagassi y con la cardiopatía isquémica. Y como he dicho, es solo en este caso, cuando el paciente llega a este caso, solo un trasplante del corazón se puede hacer como un tratamiento. Siguiente, por favor. Sí, ya hemos resumido todo esto. Este es el cuadro clínico que se encuentra en la cardiopatía Chagassi, principalmente en la fase crónica, ¿no? Porque en la fase, como mi compañero ha mencionado, en la fase aguda no va a haber esta complicación, ¿no? Va a haber un aneurismo de la punta, fibrosis neurálgica, lesiones del sistema conductor, alteraciones microcirculación, ¿no? En este caso, como el corazón ya dañado, ya no puede curar y solo se hace un trasplante cardíaco. Gracias, Julie. Buenos días, doctora. Bueno, yo voy a continuar con la exposición. Ya. Bueno, sería megasíndromes, que es primero la esofagopatía chagásica, que es conocida como acalasia también, que es, es del estómago, se diagnostica frecuentemente en las personas mayores de 40 años de edad y se encuentra dilatado en diferentes grados. Tiende la hipertrofia de las capas musculares y de la mucosa que produce parenquitosis y tiene, tía, un ratito por favor, y después tenemos en la microscopía, microscópicamente existe destrucción de las neuronas parasimpáticas en las áreas inflamadas. También ocasiona la pérdida progresiva de la coordinación motora y la capacidad contráctil en la esofágica. Luego aparece disfagia, dolor y regurgitación de la disfagia del sistema principal. Después tenemos, se puede realizar en el diagnóstico de radiología y nanometría esofágica. Y también tenemos endoscopía digestiva alta para descartar, para ver cáncer y otras patologías. Después tenemos el otro síndrome que es colopatía o megacolon, que se presenta también entre las personas mayores de 40 a 50 años, donde produce una difusión motora de los segmentos de colon, también alteración de toma preferente, sigmoideos y rectos, originando una dilatación de esa zona. También tenemos en la expresión clínica básica es la constipación progresiva con dificultad para la evacuación. El enfermo suele utilizar laxante, enemas y la consulta tardíamente. El cuadro clínico se produce en periodos de distensión abdominal y secundaria sería el abdomen prominente. Después se puede palpar un fecaloma en la fosa ilíaca izquierda. También hay una complicación que son el bulbo, que podemos ver en la imagen, en esta. El bulbo y la obstrucción intestinal por fecaloma. También el estudio con radiografía del abdomen simple, enema y parita y coloscopía. También se puede hacer el diagnóstico etiológico, que es el examen parasitológico, que son fundamentales.
Eso sería. Gracias. Bueno, doctora, compañeros, tengan ustedes muy buenos días. Yo les voy a explicar acerca de lo que es el diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Ya, bueno, todo lo que les voy a explicar ahora lo he sacado de este artículo que lleva por título Guías Clínicas de la Enfermedad de Chagas, Comité de Parasitología, Departamento de Enfermedad Emergentes y Reemergentes MinSal, que ha sido publicado en Santiago de Chile en el año 2008. Acá les voy a hablar acerca de todo lo que son los métodos directos e indirectos que se utilizan, ¿no? Sabemos que el diagnóstico de laboratorio entonces puede realizarse por dos métodos, que son los métodos directos y los métodos indirectos o serológicos, donde los métodos directos van a comprobar lo que es la presencia de Trypanosoma cruzi o su material genético en la muestra estudiada. Los métodos indirectos y serológicos evidencian lo que es la presencia de los anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi. En las muestras pueden ser suero, líquido cefalorraquídeo, humores del ojo, entre otros. En este caso, como sabemos, como también la doctora nos mencionó y también en este artículo lo menciona, de que obviamente para elegir uno de estos dos métodos necesitamos saber la fase en la que va a estar el paciente, ya sea una fase crónica, latente, en una fase latente o crónica, ¿no? En este caso. Ahora, dentro de lo que es el periodo para la toma de la muestra, nos dice que en la etapa aguda los métodos directos deben realizarse precozmente después de ocurrida la primera infección. En cambio, el estudio indirecto debe realizarse después de 15 días. En esto se difiere mucho porque otros lo mencionan incluso a partir de lo que son los 20 días, porque sabemos que todavía no se está produciendo o tal vez una respuesta inmune por parte del sistema, ¿no? En este caso, recomiendan, si es que salió negativo, si es que lo realizan en 15 días, salió negativo, se debe de hacer, sigue un procedimiento, se lo debe de hacer el control respectivo al paciente. En este caso, en la etapa aguda, como sabemos, hay una parasitemia que está alta, una respuesta inmune que está baja. Entonces, por eso lo más adecuado es elegir lo que son los métodos directos. En cambio, en la etapa crónica, crónica latente, y en la etapa crónica además es muy importante como ya está aumentando lo que es la respuesta inmune y está bajando lo que es la parasitemia. Entonces, en esto es muy importante también lo que son los métodos indirectos, la elección de estos métodos sería lo más adecuado. Ahora, también en este artículo recomiendo, puede ser útiles los exámenes directos, nos dice, pero tiene menor sensibilidad. Siguiente. Ya. En cuanto a lo que son el fundamento de las técnicas utilizadas, vamos a ver lo que es el diagnóstico parasitológico directo. En Struth nos dice que es un método de concentración de los parásitos presentes en el suero después de la retracción y retiro del coágulo de una muestra de 5 ml de sangre sin anticoagulante que se ha dejado coagular. Luego de la centrifugación del suero se recupera el sedimento donde se puede observar al microscopio los trypanosomas móviles. Es decir, como podemos ver en la imagen, se saca lo que es sangre venosa. Posteriormente se procede a lo que es la retracción del coágulo y lo que se va a utilizar en este caso es el suero. El suero se lo va a centrifugar y el sedimento se lo va a observar al microscopio. En este caso se va a observar el tripomastigoto, ¿no? En cuanto a lo que es la técnica de tubo capilar o microhematocrito, nosotros como bien lo conocemos, ¿no? O sea, cómo consiste en la utilización de estos capilares. Se va a utilizar en este caso con heparina. Posteriormente de la toma de muestra se va a centrifugar de 8.000 a 12.000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Posteriormente a esto, si hay parásitos en la muestra, los mismos por gradiente de densidad se concentran a nivel de la zona limitante entre lo que son los glóbulos. Como podemos ver en la imagen, se van a concentrar entre la zona limitante entre los glóbulos blancos y el plasma, ¿no? Entonces, como podemos ver en la imagen, esa es una de las técnicas que se puede utilizar para lo que es observar en este caso también a este parásito, ¿no? Al tripomastigoto. Esta técnica es muy recomendada para lo que es la infección, para una infección congénita.
En cuanto a la gota gruesa, esta permite la concentración de la muestra de sangre. Se coloca 3 a 4 gotas de sangre sin anticoagulante en un portaobjeto, lo que luego se desfibrina para lo que posteriormente teñirse y observarse al microscopio. Siguiente. En cuanto a la gota fresca, es una técnica en la cual se va a colocar una sola pequeña gota de sangre, la cual va a ser en un portaobjeto, después se la va a cubrir con un cubreobjeto y su posterior observación a lo que es el microscopio. En este caso, ¿cuál es la diferencia entre lo que es una gota gruesa y una gota fresca? Es que en la gota gruesa vamos a poder observar simplemente a los tripomastigotos. Y en la gota fresca se observa a los tripomastigotos y también se observa a lo que son los glóbulos rojos. Ahora, en cuanto a lo que es el seno diagnóstico, no es tan utilizado debido al tiempo, ¿no?, que se toma para pero sí está siendo muy utilizado para lo que son las investigaciones. Incluso he leído en varios artículos que lo están utilizando, ¿no? En este caso, esa es una técnica que consiste en hacer picar a la persona potencialmente infectada con lo que son las bichucas totalmente sanas y criadas en laboratorio, que al succionar lo que es la sangre del infectado puede ingerir lo que son los parásitos. Entonces, los cuales después de un cierto tiempo de multiplicación, serán encontradas en cantidades fácilmente detectables en las heces de estas bichucas. En este caso, es muy recomendable realizar o utilizar lo que son, sabemos que se tiene lo que son los 5 estadios linfales. Es recomendable utilizar el primer y segundo estadio linfal, debido a que si es que no se tiene lo que son las condiciones adecuadas, temperatura, humedad y todo aquello, entonces estos pueden llegar a vivir por menos tiempo. Y si utilizamos en este caso un imago, entonces, un triaterminado así, un parásito adulto, entonces no sabemos cuánto tiempo ya ha vivido, o si es que diferentes aspectos que se pueden dar, ¿no? Entonces es muy importante, por eso conviene la crianza también de estos en el laboratorio y saber que se están utilizando estos estadios principalmente. En cuanto a la reacción de polimerasa en cadena, bueno, es una técnica de biología molecular que consiste en lo que es amplificar un segmento del DNA, del Trypanosoma cruzi, en muestras de los pacientes. Principalmente se utiliza la cualitativa, en las cuales es un examen confirmatorio para lo que son los inmunodeprimidos y en menores de 6 meses, y requiere resultados positivos consecutivos para descartar lo que son los falsos positivos. En caso de pacientes inmunocompetentes y mayores de los 9 meses, el resultado de PCR debe ir acompañado de un resultado de búsqueda de anticuerpos positivo, lo que va a confirmar lo que es el resultado. Ahora, en cuanto a lo que es el PCR cuantitativa, dice que va a permitir medir lo que es la carga del parásito circulante y es útil especialmente en pacientes inmunocomprometidos o donantes de órganos, ¿no?, en los cuales la serología no resulta útil por bajos niveles de la CD4. Entonces, con ella se puede monitorizar lo que es el tratamiento. Como podemos observar en el cuadro, todas las técnicas tienen una buena especificidad, pero es muy importante también, es sumamente importante lo que es la sensibilidad. Entonces, como podemos ver, lo que es la técnica tubocapilar o microhematocrito tiene un 95% de sensibilidad, Strut un 95%, gota fresca ya va bajando, en este caso, ¿no?, que es 70-80%, gota gruesa 50-60%, seno diagnóstico de 95-100%, al igual que PCR. Pero en este caso, estas técnicas, debido al tiempo y también al equipo y demás, en caso de lo que es el PCR y entonces, debido también a lo que es su complejidad, a lo económico, si podría así decirlo, entonces lo más factible y lo más recomendado es siempre, en este caso, microhematocrito y Strut. Siguiente. En cuanto a lo que es el diagnóstico parasitológico indirecto, la hemaglutinación indirecta, HAI, método se basa en la reacción de los glóbulos rojos sensibilizados con Trypanosoma cruzi, que entra en contacto con anticuerpos específicos del parásito, produciendo aglutinación. Es decir, principalmente es formar lo que es el complejo antígeno-anticuerpo.
Como podemos ver en la imagen, primeramente se realiza lo que es una preparación de los glóbulos rojos sensibilizados. A estos posteriormente se los añade lo que son estos anticuerpos específicos, en los cuales ya se va a formar lo que es el complejo anticuerpo. Y si es que ya hay lo que es anticuerpo contra lo que es el tripanosoma, en este caso se va a producir lo que es una reacción positiva. Va a ser en este caso positiva, es algo similar a lo que es el sistema ABO, cuando vemos que es positivo para un determinado grupo sanguíneo, se produce, ¿no? Entonces, esta reacción es similar la reacción que se produce, pero si es que va a ser negativa, entonces se forma como un botón. Esa nos quiere decir que es negativa. En cuanto a lo que es el inmunoensayo, que es ELISA, inmunoensayo, perdón. Este tipo está basada en lo que es una técnica colorimétrica, en la cual se adhiere un antígeno del parásito a placas de poliestirenos. Lo que son expuestos al suero en estudio, adhiriéndose las inmunoglobulinas presentes, lo que evidencia lo que es una segunda inmunoglobulina y reacción colorimétrica. Como podemos ver en la imagen, ahí se encuentra los que están de color amarillo, son aquellas que están positivas en este caso. En cuanto a lo que es la inmunofluorescencia indirecta, principalmente es una técnica que permite determinar lo que es la presencia de los anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi en diferentes muestras biológicas. Para estos efectos se prepara lo que son placas de pocillos a los que se va a adherir lo que son los epimastigotos del Trypanosoma cruzi, los cuales son obtenidos de cultivos. Es un procedimiento aparte también que se lo realiza, ¿no? En este caso, si el suero del paciente va a tener lo que son estos anticuerpos, entonces se va a producir lo que es una reacción antígeno-anticuerpo, lo que detecta lo que se va a detectar con la adición de un segundo anticuerpo marcado con sustancias fluorescentes, y posteriormente se le va a observar a lo que es un microscopio de fluorescencia, y se observa de esa manera, como podemos ver en la imagen. Siguiente, Yuri. Ya, en cuanto a lo que es, como podemos observar, la sensibilidad y especificidad de estas técnicas son muy buenas, su sensibilidad y especificidad, ¿no? Entonces, como podemos ver, la mayoría son altas, ¿no? O sea, casi 100, entre otros, y en otro, la especificidad hasta 100 llega a ser, ¿no? Ahora, ¿cómo se debe informar los resultados? Por ejemplo, para lo que es microstrut, podemos ver en este caso que va a ser negativo, o en este caso para strut negativos se va a observar como no se observa tripomastigotes de Trypanosoma cruzi, y positivo presencia de tripomastigotes de Trypanosoma cruzi. En signo diagnóstico lo mismo, ¿no? Negativo, no se observan tripomastigotes de Trypanosoma cruzi, positivo presencia de tripomastigotes de Trypanosoma cruzi. En cuanto a la reacción de cadena de polimerasa PCR, va a ser no detectable, se va a observar como no se observa la banda específica de Trypanosoma cruzi, y positivo se observa la banda de Trypanosoma cruzi. En cuanto al informe para los diagnósticos indirectos, para aglutinación indirecta, se va a observar negativa, no se evidencian anticuerpos específicos anti-Trypanosoma cruzi, y positivos no se evidencian anticuerpos específicos contra el Trypanosoma cruzi. Al igual que en ELISA, ¿no? Y en inmunofluorescencia indirecta va a ser negativo en título menor a 1 en 20 y positivo título mayor a 1 en 20. Pero en otros resultados, acá especialmente, esto va a depender también, ¿no? En este caso, en el artículo que yo he encontrado también, que ya les voy a mencionar, lo toman como 1 en 32 positivo. ¿Sí? En cuanto al diagnóstico del laboratorio de infección de transplacentaria por Trypanosoma cruzi por métodos directos, en este caso, en una infección congénita, principalmente se sigue ese procedimiento, ¿no? O principalmente, o sea, se toma lo que es la muestra, en este caso se está realizando por PCR. Si va a salir positivo en 2 ocasiones, recién se confirma lo que es el caso y se realiza su posterior tratamiento y seguimiento. Pero si va a salir negativo, se lo vuelve a tomar la muestra
al segundo mes de vida, en este caso, ¿no? Al recién nacido. Posteriormente, si va a salir positivo, se repite el PCR y se confirma si es positivo, ¿no? En este caso, si va a ser negativo, se repite el tercer mes de vida. Y si va a ser positivo, se vuelve a repetir el PCR y se confirma lo que es positivo y obviamente se inicia también lo que es tratamiento, seguimiento. Y en este caso, si va a ser negativo, se lo vuelve a tomar al noveno mes de vida. Y si vuelve a salir negativo, entonces recién se puede decir o se puede informar que es negativo para lo que es Chagas. Pero en este caso tiene que seguirse todo este protocolo, es lo adecuado a realizar lo que es un seguimiento. En cuanto a lo que es la atención de la persona con Chagas, va a estar incluido en este caso lo que es tanto medicina interna, pediatría, infectología o parasitología, los cuales obviamente se van a encargar de lo que es una consejería y educación, evaluación clínica, notificación, tratamiento. Y aquellos que tienen que tener lo que es una evaluación con especialidad, seguimiento, tratamiento, son aquellas personas inmunocomprometidas, recién nacidos y las mujeres embarazadas. Siguiente. Ya. Esto es lo que encontré, una investigación que se llevó acá en Bolivia, lo más reciente, que es determinación de porcentaje de pacientes con enfermedad de Chagas en la Amazonía boliviana. Fue realizado por la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la Universidad Mayor de San Andrés en 2017. Principalmente las áreas de estudio fue Cobija, Riberalta y la población de Guayaremerí. Se fue tomando muestras a aquellas personas a todas las personas que iban llegando, que hacía al azar, que iban a lo que es a consultar a los centros de hospitalarios, en este caso a los centros, ¿no? En este caso, se tomó muestras a pacientes por encima de los 17 años. Las pruebas que se realizó en este caso para esta investigación es HAI, ELISA, IFI y también lo que es PCR. Las cuales fueron realizadas en el Laboratorio de Genética Molecular del Instituto CELAIS de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Mayor de San Andrés en la ciudad de La Paz. Para la confirmación se utilizó lo que es IFI, y se consideraron positivas aquellas muestras con las que se obtuvo un resultado positivo en al menos 2 de las 3 pruebas. Y como nosotros sabemos, al menos se necesita lo que son la confirmación positiva en 2 pruebas, al menos para nosotros recién confirmar que efectivamente el paciente está infectado, tiene lo que es Chagas en este caso. Ahora, en la prueba de ELISA se utilizó lo que es el siguiente kit, que es Chagas Heads Novavax, y bueno, se utilizó ese kit y se realizó lo que es a una lectura de 450 nanómetros en un espectrofotómetro. En lo que es técnica de HAI, se utilizó también el siguiente kit, siguiendo todo lo que son las instrucciones. En cuanto a la técnica IFI, se realizó lo que es empleando como antígeno cepas de Trypanosoma cruzi proporcionadas por el Instituto Boliviano de Bolivia de Altura. Al final del test, los resultados fueron elaborados tomándose en cuenta aquellas muestras de sueros en títulos mayores o iguales a una dilución 1:32, lo que les decía anteriormente. Siguiente. Bueno, en este caso, como podemos ver, se tomaron un total de 192 muestras, en los cuales 49 personas o 49 muestras de Cobija, 60 de Riberalta y 83 de Guayaremerí. Entre las muestras, obviamente, están muestras tanto de varones como de mujeres. Los resultados, simplemente en este caso nos vamos a basar en aquellas muestras que salieron positivas para dos pruebas, ¿no? En este caso, del total de 49 personas de Cobija, 2 personas salieron positivas, dando lugar a un 4.08%. En cuanto a lo que son de 60 personas de Riberalta, 4 personas dieron positivas, lo cual da lugar a 6.69%, y 83 personas dieron positivas de 83 personas
que se tomó muestras de lo que es de Guayaramerín, dieron 6 personas positivas, ¿no? En total, 12 personas positivas. Ahora, en este caso también se realizó lo que es PCR, pero salió negativos como en Cobija, en todas esas muestras salieron negativos tanto en Cobija y en Guayaramerín. Y a mí lo que también me llamó la atención es que sabemos que ELISA y JAI son aquellos que más que todo son, los utilizamos para estas etapas latente o crónica, mientras que PCR, en este caso más que todo para lo que es una fase aguda. Y entonces salió positivo esta persona en ambos, ¿no? En estos métodos directos e indirectos salió en ambos. Y entonces el análisis también que se realiza, lo que es en el artículo, es que esta persona está ingresando a lo que es una fase latente. Entonces es por eso que esta persona dio positivo para estas pruebas. Entonces ese es el análisis que se realiza. Y también otra preocupación es que dentro de esas personas que salieron positivas, están mujeres, incluso mujeres que son menores de los 50 años y aquellas que obviamente están en una fase latente, se podría decir, porque no tenían ningún síntoma, nada, simplemente iban a consultar, o aquellas personas que estaban acompañando, a familiar y demás, esas personas se las iba tomando y salieron positivas. Y lo preocupante también es que en estas 3 poblaciones, al obtener todos estos resultados, se concluye de que cada 100 personas, al menos 6 tienen lo que es Chagas. En este caso, lo cual es muy preocupante debido al riesgo de lo que es una infección congénita. O sea, son mujeres menores de 50 años, entonces cabe esta posibilidad. Y entonces es preocupante y también en este artículo llaman a las autoridades a que den más énfasis, a que se realice el fumigado correspondiente, a que la información correspondiente a todo esto para evitar todo esto, ¿no? Siguiente. Eso sería todo, gracias. Ya. Bueno, vamos a dar a conocer el tratamiento que se debe realizar, lo que es en la enfermedad de Chagas. Ya vimos cómo inicia esta enfermedad, qué problemas puede causar y como también qué métodos son los que se utilizan para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Una vez hecho el diagnóstico, lo que se realiza es el tratamiento. Ya, actualmente el tratamiento para que se utiliza para la enfermedad de Chagas, existen 2 medicamentos que se utilizan y que están descritos, ¿ya? Y estos son el Nifurtimox y el Benidazol. ¿Ya? Estos 2 medicamentos se utilizó en lo que es, comenzó a utilizar en la terapia humana ya alrededor de los 1970 al 1980, donde ya se empezaron a utilizar estos 2 medicamentos. Voy a marcar un poquito más la importancia de por qué el tratamiento de estos es muy importante para que la enfermedad de Chagas sea tratada y como también llegue a ser la curación. Estos 2 medicamentos se han visto en artículos científicos que van a tener más efectividad en los que son en los niños, en jóvenes y en etapas tempranas de la infección. La tasa de curación presenta un mayor porcentaje en niños recién nacidos infectados congénitamente, o sea, tienen un mayor resultado a un 100%. Entonces, más hablando de qué son específicamente estos 2 medicamentos, el Nifurtimox es un nitrofurano, por lo cual lo que hace es actuar en la producción de los radicales libres y los metabolitos electrofílicos, lo cual va a provocar lo que es el desarrollo intercelular del parásito, ¿ya? Esto en adultos se puede describir con una dosis entre 5 a 7 miligramos kilogramo día
y esto va incrementando cada 2 semanas hasta llegar a un rango de 16 miligramos por kilogramo. Ya este va a ser durante un tiempo de 60 a 120 días. Esto ya va a depender cómo se va a tratar la enfermedad. También tenemos, cabe destacar que el nifurtimox es un medicamento de primera elección que se puede dar a lo que es, perdón, me estoy equivocando. El benidazol es el medicamento de primera elección y el nifurtimox es un medicamento de segunda elección. El benidazol es un nitroimidazol que actúa sobre la cadena respiratoria y esta carece de actividad amastigante. Se prescribe a dosis entre 5 a 6 miligramos kilogramo día durante 30 a 60 días. Y, como acaba de mencionar, que estos dos medicamentos tienen más, que se llama, efectividad en niños, adolescentes, o sea, en edades más jóvenes. Se preguntarán por qué no es tan efectivo en pacientes que ya son mucho más mayores, en personas adultas. Y, siguiente, por favor. Ya, una de las razones de que el tratamiento que se llama de estos dos medicamentos no son tan efectivos es porque debido a las contradicciones y reacciones adversas que más después vamos a ver, no pueden ser tolerados por pacientes adultos. Entonces, el medicamento va a estar contraindicado para ciertos tipos de personas. Entonces, está contraindicado la utilización de estos dos medicamentos en etapa del embarazo. Porque no se puede describir estos dos fármacos en etapa del embarazo, porque estos fármacos parasiticidas son tóxicos y teratogénicos. También está en mujeres en periodo de lactancia, como también en pacientes que presentan alcoholismo. También van a ser contraindicados para personas que tienen problemas cardíacos severos y complicaciones hepáticas y renales como hepatopatías, nefropatías, hemopatías y como también trastornos neurológicos graves. Siguiente. Ya. Los efectos adversos. Aquí, en los efectos adversos va a influir mucho, vamos a dar hincapié a este cuadro, o sea, como vamos a resaltar como un rojo, ¿por qué la importancia de los efectos adversos? En sí, estos dos medicamentos van a presentar lo que es a efectos adversos que pueden intervenir en que un paciente pueda cumplir y acabar el tratamiento, ya para que se dé lo que es la efectividad para la curación del Chagas. Entonces, es ahí donde las personas adultas, debido a que estos efectos adversos un poquito ya más fuertes que se presentan, no pueden tolerar. Entonces, ahí se ve, se observa que en la razón, el por qué, digamos, no se puede terminar un tratamiento. Más adelante vamos a ver un caso de una revista científica que hizo un estudio sobre cómo influyen los efectos adversos para que se dé la accesibilidad del tratamiento de la enfermedad de Chagas. Entonces, mencionando un poco de los efectos adversos que se va a presentar estos dos medicamentos, va a haber alteraciones neurológicas como desorientación, parestesis, insomnio, convulsiones, mareos, cefaleas, alteraciones digestivas como también náuseas, vómitos, anorexia, pérdida de peso, dolor abdominal, dermatitis y entre otros. Ya, siguiente. Ya. ¿Qué es lo que realmente hace efectivo estos medicamentos para que sean tratados para la enfermedad de Chagas?
Entonces, lo que se busca en un fármaco que sea eficaz para la enfermedad de Chagas es que pueda actuar sobre las formas amastigotas del Trypanosoma cruzi, ya que existen ¿qué se llama? En las formas epimastigosas y tripanosticotas, los medicamentos no le dan tanta importancia, ¿no?, para que sean tratados. Entonces, aquí, como pueden ver en el cuadro, también hay unas alternativas de otros fármacos que se pueden tratar para lo que es la enfermedad de Chagas. Ya estas tienen actúan sobre formas amastigotas del Trypanosoma cruzi, y cuáles son los mecanismos de acción que generalmente se realizan. En sí, los dos medicamentos que utilizamos son los que más se utilizan, entonces, porque ellos son comprobados y autorizados para su uso. Este es un cuadro que sacó de una investigación que se realizó en busca de nuevos fármacos, nuevas alternativas que, debido a los factores de reacciones adversas que presentan estos dos fármacos, entonces se ha tratado de buscar otros fármacos que se puedan utilizar para que para el tratamiento de enfermedad de Chagas. Como podemos mencionar, al luquinol, el nitro, no puedo leer muy bien, ¿ya? Y entre otros. Siguiente. Ya, no, atrás, por favor. Ya, ya, les voy a hablar más o menos en qué consiste lo que es estos fármacos y cómo actúan, ya que estos fármacos en algunos casos siguen a prueba, están en investigaciones, se han mostrado que en algunos casos no son efectivos para las personas, y se ha demostrado que que en animales, como en el caso de las ratas, son efectivos. Uno de los fármacos, que es el allopurinol, o también llamado ALO, que es un fármaco que inhibe la síntesis de las proteínas o de las purinas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? El Trypanosoma cruzi, este no es capaz de lo que es sintetizar las purinas del nodo, como la realiza el hombre. Entonces, lo que va a hacer este fármaco es disminuir la producción del ácido úrico y convertir las hipoxantinas en xantinas. Entonces, se ha realizado lo que es en investigaciones, la aplicación de este fármaco en ratones que son infectados con Trypanosoma cruzi, ¿ya? Y tratados con este medicamento, lo cual se obtuvo una importante reducción de lo que es la parasitemia, y también se dio que el fármaco puede presentar lo que es la resistencia a estos, o sea, los parásitos también se pudo demostrar que fueron resistentes a este fármaco. Entonces, en pacientes agudos, tratados con altas dosis de entre 20 a 30 miligramos día por 60 días, en el estudio se pudo demostrar que no hubo ninguna reducción de la carga parasitaria. También encontré artículos científicos donde se realizó acá en Bolivia, como también en Argentina, Brasil, para demostrar si este fármaco puede ser efectivo para el tratamiento de Chagas en la fase crónica, donde se hizo una administración de una dosis de 900 miligramos al día por 60 días. En este estudio se demostró que no se ha logrado ninguna curación sobre la parasitología, como también la enfermedad. También tenemos a lo que es a los inhibidores del ergosterol, que son los diversos compuestos azolíticos, ¿ya?
estos fármacos intervienen en la síntesis de los esteroles y junto con los controles compuestos nitrogenados heterocíclicos, pertenecen a un grupo de fármacos que inhiben la síntesis del ergoesterol del tricromosoma cruzi, ¿ya? Los antimicóticos impiden su síntesis sin efectuar al hospedero humano que tiene como colesterol. Entonces, se ha demostrado también, se ha visto en investigaciones que productos azolíticos que se han estudiado en la enfermedad de Chagas, como el miconazol, econazol, ketonazol, y entre otros, se ha demostrado que hay en la aplicación en ratones eh, en fase aguda y crónica, se ha podido observar como una disminución, una curación de estos animales. También hay estudios donde se está realizando todavía lo que es, si se puede emplear en la terapia humana con el posaconazol para la enfermedad, pero esto todavía se tiene, siguen haciendo estudios, digamos, si se lo puede aprobar o no. Están en una discusión según los artículos que acabo de revisar y más o menos. También tenemos los inhibidores del metabolismo de tripanotión. En sí, estos lo que van a hacer es, van a ver los inhibidores del metabolismo del tripanotión, que van a ser candidatos potenciales para los fármacos contra anticromosoma cruzi, lo cual junto con el nicofurtimos y el bendinazol se puede utilizar, ¿ya? Ahorita están haciendo lo que igual estudios si se puede hacer, se puede aplicar en humanos, pero se ha realizado estudios donde en ratas sí se ha logrado una disminución de lo que es la carga parasitemia. El siguiente. No. Ya. Y como también en el tratamiento de la para el tratamiento parasiticidad, es una situación actual que busca las soluciones futuras. A raíz de que estos fármacos que presentan estos factores, reacciones adversas y que influyen mucho para cumplir un tratamiento, se ha dado investigaciones que están buscando otros métodos, aparte de los medicamentos, que puedan ser efectivas para que sean tratados para la enfermedad. Aquí podemos mencionar lo que es la quimioterapia antichagástica, lo cual esto presenta que se incluyen las enzimas, aquí podemos observar las enzimas que son inyectadas, o sea, se las administra en la terapia, ya como la cisteína proteasa, los metabolismos esterostoles y de los aminoácidos. Ya se está haciendo estudios igual, que también se puede, o sea, haciendo la quimioterapia antichagástica, que van a tener estas enzimas, se puede llegar a, a un tratamiento de la enfermedad de Chagas. Siguiente. Ya, no.
las indicaciones del tratamiento. Para que se pueda tratar lo que es la enfermedad de Chagas, ya que sea un periodo agudo, crónico, se les va a indicar lo que es el tratamiento en casos agudos, ya sea adquiridos y congénitos, como también se le va a indicar el tratamiento para personas que han realizado trasplantes de órganos. Como también se va a realizar lo que es en personas que están inmunosuprimidos, lo cual en estos tres tipos de personas se les va a indicar para que se pueda realizar lo que es un tratamiento de Chagas. Siguiente. Ya. Hay artículos, investigaciones que se realizaron que han demostrado que existe una resistencia cruzada a lo que es el Trypanosoma cruzi a los fármacos, ¿ya? Se ha demostrado que pacientes con la enfermedad crónica se ha demostrado que hubo una resistencia a lo que es estos dos fármacos, el nitrofuranol y el bendinazol. ¿Ya? Se ha demostrado que existen dos tipos de linaje de estos tripanosomas, ya sea el 1 y el 2, que también pueden afectar lo que es un tratamiento del Chagas. Ya se ha demostrado que en personas que han sido infectadas con el linaje 1 del Trypanosoma cruzi, estos no responden a lo que es el tratamiento a estos dos medicamentos. Y cuando se hicieron la administración, o igual pacientes que están infectados, pero estos habían sido infectados con el linaje tipo 2, tuvieron un éxito del tratamiento. Entonces, se ha descubierto que también estos dos factores influyen mucho lo que es para que se concluya un tratamiento. Siguiente. Ya. Aquí más o menos voy a hablar sobre artículos que están tratando de lo que es mejorar lo que es la terapia para el Chagas. Entonces, se hizo el tratamiento de la enfermedad de Chagas utilizando el bendazol con el ácido ticoico. Y, este artículo tenía una base ya de años anteriores de un doctor donde mostraba que se ha tenido una reducción de los efectos adversos ya causado por el medicamento bendazol, y la cual afirmaba que el ácido ticoico podía, acompañado con este medicamento, podía lo que es reducir los efectos adversos que puede producir el medicamento principal para tratar la enfermedad. Entonces, en este artículo, en esta investigación, se ha tratado de demostrar esa teoría de este doctor que realizó la publicación, si no me equivoco, en 1989, no, más o menos por esas fechas, no me recuerdo bien. Entonces, lo que hicieron entonces es replicar, digamos, este estudio, digamos, si realmente es efectivo. En sí, en el artículo nos indica que no se ha podido demostrar que el ácido ticoico pueda lo que es disminuir lo que son los efectos adversos que provoca el bendazol. Entonces, se demostró que
no es realmente efectivo para que se pueda reducir lo que es estos efectos adversos que puede provocar, para que se pueda concluir con éxito lo que es el tratamiento. Siguiente. No. También se pudo observar casos donde el tratamiento en personas que son inmunodeprimidos, como se presenta en la diapositiva, es un caso de un paciente que tiene la enfermedad de SIDA y entonces es un paciente inmunodeprimido. En el estudio, en este caso clínico, se demuestra que ahí se puede observar todas las técnicas también que se utilizaron. Como acaba de mencionar mi compañera, se utilizó ¿qué se llama? Distintos métodos de diagnóstico, ¿ya? Para que este paciente inmunodeprimido pueda ser tratado, al principio nos habla ¿qué se llama? El artículo que se ha confundido lo que es para que fuera tratado con, no me acuerdo, con otra parasitemia, ¿ya? Antes que sea tratado con Chagas. Ya se le hizo también la medicación con estos dos medicamentos. Ha tenido un éxito tras 3 años y luego recién se ha podido lo que es ya influir también con su tratamiento para el VIH-Sida. Siguiente. Perdón. Antes, en la imagen, un ratito por favor. En la imagen se puede observar que la parasitemia se encontraba me estoy olvidando algo importante, que la parasitemia se encontraba lo que es en el cerebro, presentaba una meningoencefalitis. En la imagen se puede ver antes de comenzar el tratamiento, cómo ha tenido tras 3 años del inicio con el medicamento antes y el después, cómo se ha podido tratar lo que y ha tenido una reducción. Entonces se puede ver la imagen en el artículo, cómo tuvo el éxito. ¿El siguiente? También encontré un artículo muy bonito que se realizó en Bolivia. Ya aquí habla cómo se implementa lo que es para el tratamiento congénito de Chagas. ¿Ya? Aquí demuestra que en madres materno y fetales que se realizó en el hospital del Germán materno infantil, que la Universidad de San Simón hizo un estudio en el año 2004 donde cómo influye el tratamiento en este tipo de personas que son madres, gestantes, como también lactantes, cómo influye para que se pueda cumplir el tratamiento, ya que cabe destacar que en el artículo menciona que recién se estaba implementando lo que es el conocimiento también de la enfermedad de Chagas, ya que es un artículo muy antiguo, que es el 2004. Entonces, demuestra que muchas madres no conocían lo que es la enfermedad de Chagas, cómo se transmitía. Entonces, ahí habla mucho cómo se empezaron a implementar lo que es para el tratamiento y para que se puedan cumplir. Siguiente. Ya. Este es un artículo muy bonito que he encontrado, donde nos indica cómo tan importante es el tratamiento terapéutico en personas que presentan la enfermedad de Chagas. Entonces,
Aquí nos habla cómo influyen estos dos medicamentos, el nifurtimox y el benimidazol, que causan efectos adversos con mucha frecuencia e intensidad en personas adultas, ¿ya? Nos habla cómo la efectividad de que un paciente pueda terminar su tratamiento. Entonces, la OMS nos habla que la adherencia terapéutica se puede definir como el grado de aceptación de los pacientes a las recomendaciones del médico o de otros proveedores de atención médica que influyen en la toma de los medicamentos, seguir una dieta, hacer cambios de comportamiento, asistir a citas médicas. Entonces, aquí es muy importante para que un tratamiento se pueda dar al éxito, que debe tener una comunicación entre el personal de salud, el paciente y el sistema de atención de salud. Ya esto es fundamental para que un paciente pueda terminar también lo que es el tratamiento y se pueda tener un éxito total. ¿El siguiente? Ya. No. En el artículo nos menciona que existen aspectos psicosociales del paciente que involucran que para que un tratamiento llegue al éxito. Entonces, existen como factores como el recurso económico, nivel educativo, la falta de apoyo social, condiciones de vida inestable, costo del transporte, y que algunos se pueden encontrar en el campo, en las zonas rurales, y para que puedan llegar a lo que es llegar a un servicio médico, entonces tal vez se les queda lejos, entonces ahí también influye el alto costo de los medicamentos y entre otros. Se ha demostrado que también personas que tienen parejas, o sea, tienen a alguien y les acompañan en el momento del tratamiento, influye mucho para que pueda concluir lo que es el tratamiento y a pesar de los efectos adversos que presenta, puede llegar a, pues, a terminar su tratamiento. Siguiente. Ya. En el artículo realizaron lo que es para evaluar lo que es la adherencia terapéutica, se utilizó métodos indirectos como indirectos. Ya lo que es la aplicación de los cuestionarios Morisque y Gren. Este cuestionario implica 4 preguntas, nos mencionan en el artículo. O sea, se les preguntó a los pacientes si se olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad, si toma a las horas indicadas, se encuentran bien al tomar la medicación, o sea, cómo se encuentran, y les pregunta también qué efectos adversos al momento de tomarlas están teniendo. Entonces, lo que en el artículo menciona que a través de estas preguntas existieron factores principales que realizaron para que el abandono del tratamiento pueda influir lo que es para que pueda seguir el paciente. Entonces, mencionaron que la presencia de los efectos adversos ha sido una causa para que abandonen lo que es acabar el tratamiento. Personas que tienen dificultad a contactar con el médico, como acaba de mencionar, ya que también el acompañamiento de las personas también influye mucho. Si estás en el tratamiento, la persona lo hace sola o lo acaba, o sea, lo realiza el tratamiento junto con su pareja o su familia, ya que les motiva también a que terminen el tratamiento. Siguiente. Aquí se puede mostrar
una tabla de información de los pacientes que se realizaron en este estudio. Fueron, si no me equivoco, como algo de 47 pacientes tratados. Y en estos pacientes tratados fueron entre la edad de, desde los, creo que tuvieron niños desde los 2 años hasta pacientes mayores, ¿ya? Se demostró que en niños de 2 y 7 y 13 años tuvieron un éxito a ser tratados con Belinazol, pueden, o sea, acabaron su tratamiento y pudieron llegar a lo que es el éxito del tratamiento, o sea, curarse de la enfermedad más o menos. Y también se demostró que también en pacientes mayores hubo abandono también de los pacientes, y aquí se muestra en el cuadro cuando comenzaron, qué día los suspendieron. Y ya, entonces ahí muestra mucho más detallada cómo influye los efectos adversos, los diferentes tipos de, de factores que acabamos de mencionar para que sea el tratamiento. Siguiente. Eso sería todo la parte del tratamiento y cómo tiene la importancia en la enfermedad de Chagas. Y ya, como conclusión o aportando algo muy relevante del tema. No, no. Se podría, hola, ¿se escucha, perdón? Sí, sí. Ahora sí. Aportándole al tema, como una conclusión, se puede ver que la enfermedad de Chagas es muy prevalente en nuestro medio. Ya que primeramente para diagnosticarlo tenemos que conocerlo bien, en qué fase está. Por eso en las fases que puede estar en laguna media y crónica hay que saberlo en qué fase va a estar para poder hacer el diagnóstico y probablemente el tratamiento. Como ya mencionaron todas mis compañeras, todas las características que puede tener. Entonces, por eso es importante conocerlas, porque digamos en el diagnóstico, en ahí lo que más va a prevalecer es el conocer la fase clínica de la enfermedad. Como ya mencionó la Jessica, en una fase aguda, mayormente las pruebas van a ser las pruebas directas, que tienen más sensibilidad. Y si va a ser una fase crónica o latente, en ahí podemos usar las pruebas indirectas o serológicas. Y en el tratamiento, como ya mencionó la Hermilda, los tratamientos que usamos actualmente son el Nifortimox y el Benidazol, pero también había habido otros fármacos que se le puede utilizar, como mencionó el apurinol. El apurinol se usa mayormente, aportándole a la Hermilda, se usa cuando se hace un trasplante de órgano. Cuando digamos de una cardiopatía o algún trasplante que se hace, se necesita el allopurinol. Y también está este fármaco que recién que va a ser el pasaconazol, que estudios que todavía no se ha probado en humanos, que primeramente está en una fase prueba de animales. Como un aporte, podríamos decir la profilaxis, donde se debería realizar en todos lados, porque son pautas muy importantes, como ya pudimos observar anteriormente. Como podemos hacer un programa de control y eliminación del vector, esto va a ser mediante la fumigación, y también se puede hacer el mejoramiento de las viviendas de las zonas endémicas. Y uno de los más importantes, a mi parecer, que sería la educación sanitaria de las poblaciones. Aportando un dato muy curioso, doctora, que no lo sabía yo, que el Chagas puede saltar generaciones. Digamos, mi abuelita hubiera tenido Chagas, y como anteriormente, digamos, mi abuelito hubiera vivido en un lugar de zona endémica y no se hizo la prueba,
por un mecanismo que es de transmisión que puede ser por el parto, le ha podido pasar a mi mamá y mi mamá a mí. Y como aún, digamos, yo no me hice las pruebas para saber si tengo Chagas o no he llegado al hospital, entonces yo podría estar en una fase latente donde soy como un asintomático. Y en cualquier momento, la fase de latencia, eso puede decir que en cualquier momento me puede llegar una sintomatología que puede llegarme a ser la crónica directa. Y que ahí yo creo que muchas personas de la ciudad o del Valle Bajo mayormente estarían en una situación similar por las condiciones que algunos viven. Eso sería todo, doctora, y gracias. Y quisiera ver si usted, doctora, o una de las chicas tuviera alguna consulta, una pregunta que quisiera hacernos al grupo. Sí, bueno, en primer lugar quiero felicitarlos, realmente ha sido muy buen trabajo, muy bueno chicos, realmente han cumplido con todas las consignas que les había dado, que revisen casos clínicos, que los lean y que nos comenten qué han visto en cada uno de ellos, qué les ha llamado la atención y realmente han cumplido. Mis felicitaciones para todo el grupo, lo han hecho muy bien. Voy a ir primero con algunas preguntas. No, en relación, mencionaron que la fase crónica se puede utilizar un examen directo. ¿Qué examen directo podría ser útil en esa fase crónica? Sabemos que no es lo ideal, ¿verdad? Sabemos que no es lo ideal utilizar un examen directo en fase crónica, porque la parasitemia ha disminuido. Pero en caso de que utilicemos, como mencionaban en la exposición, ¿cuál sería el que ustedes elegirían? Lo más adecuado podría ser en este caso lo que es PCR. Bueno, en realidad el PCR es una prueba que se puede realizar en cualquier fase, ¿no? No solamente en una fase aguda. Y sí, podría ser. ¿Y otro? A ver, tal vez como seguimiento podría ser también lo que es el microhematocrito para en congénito. No. En realidad, el examen que se puede utilizar en las 3 fases de la enfermedad, que es un examen directo, es el senodiagnóstico. Acuérdense que el PCR no estaban, es un examen, o sea, es la reacción de la polimerasa en cadena y estaba entre los exámenes de amplificación, ¿verdad? O sea, no podremos considerar específicamente, digamos, como un examen directo. Es uno de los mejores exámenes que nos sirven no solamente para determinar la presencia o no del parásito en el huésped, sino también para hacer seguimientos, ¿no? Para ver si el tratamiento ha sido efectivo o no. O sea, es un método muy utilizado. Pero entre los exámenes directos que se podrían utilizar también es el senodiagnóstico. Obviamente, como he mencionado, baja la sensibilidad de este, ¿no? Por la disminución de la parasitemia, pero también se podría utilizar. El problema es que este examen tarda mucho, entonces no se puede esperar en caso de que el paciente esté con una constipación o con un problema cardíaco serio, ¿no? Entonces, por eso se iría, como decía Jessica, directamente a un PCR. Estaría. ¿Por qué nos interesa dar un medicamento que actúe sobre los amastigotos, más que sobre tripomastigotos? Sería porque el medicamento va a actuar sobre ay, si no me equivoco, Sí, sin complicarte mucho. sí, es que todo olvido tantas cosas. Mastigoto y qué función cumple el tripomastigoto o dónde se encuentran para que te puedas ubicar. Ya. Doctora, perdón, yo lo voy a responder. Sí. Primeramente, que el amastigoto estaría en una fase
se podría decir que si 100 estaría entrando antes de dividirse, entonces nos conviene darle un medicamento antes que se convierta en un tripomastigoto, ya que el tripomastigoto se va a encontrar en la sangre, mientras el amastigoto aún sigue va a estar en los tejidos ¿Qué está multiplicándose y haciendo en los es tejidos? preferentemente darle un medicamento antes que se transforme en un tripomastigoto y pueda aparecer alguna patología más. Pero, ¿qué está haciendo el amastigoto a nivel de los tejidos? Sí, doctora, el amastigoto como a nivel del tejido, como por ejemplo en el caso del corazón, no, está dañado el corazón como invadir las células cardíacas como, y produce un deterioro del corazón. Por eso los amastigotos, cuando pasa en la fase crónica, ¿no? Pues vamos a encontrar en el corazón los amastigotos. Por eso creo hemos dado un tratamiento para no curar esto, para no desarrollar los amastigotos en los tejidos. Ya, bueno, en parte va... Sí, y aparte creo que también como que está en una fase de desarrollo, entonces lo cual estos medicamentos lo que van a hacer es inhibir su desarrollo de intracelular, lo que es del parásito. Exactamente, o sea, lo que queremos es que, ustedes saben que el amastigoto es el que se multiplica dentro de la célula, ¿verdad? Entonces, si atacamos a los amastigotos, evitamos que estos se multipliquen, ¿no? Entonces, es en base a todo lo que ustedes han indicado, es correcto, pero ¿qué es lo principal? O sea, atacar a los amastigotos para que estos no se multipliquen, porque después, como decía Yuri, pasan a la sangre, pero ya pasan como tripomastigotos y el tripomastigoto no se multiplica, o sea, si pasan 5, se quedan 5. En cambio, ¿qué pasa si atacamos a los amastigotos? Habían 5 y atacamos sobre estos y ya no se van a multiplicar, pero si no atacamos a los amastigotos, estos se siguen multiplicando y la carga parasitaria cada vez aumenta, ¿verdad? Ese es uno de los motivos. Y otro es que en ciertos pacientes lo que sucede es que pueden existir amastigotes que los llaman amastigotes durmientes, ¿ya? Estos amastigotes durmientes vienen siendo como amastigotes inactivos, que durante el tratamiento dejan de multiplicarse, se quedan así inactivos, no se multiplican, pero luego, ¿ya? Si hay especialmente un corte, no, por eso es importante que se siga, que se hagan los 60 días el tratamiento. Cuando se corta el tratamiento, ¿qué sucede? Estos amastigotos que estaban dormidos se activan y producen una reactivación de la enfermedad. Entonces es importante por eso atacar siempre a los amastigotos, y es por eso que tanto el becnidazol como el nifurtimox lo que hacen es atacar específicamente a los amastigotos para evitar que estos se reproduzcan. Eso es importante. Ahora, quería explicarles que tanto cuando, por ejemplo, cuando se hace la hemoaglutinación indirecta, generalmente se considera positivo a partir de una dilución 1:16. Y cuando se hace la inmunofluorescencia, lo que se hace es calcular el cutoff. Y ese cutoff se calcula en base al resultado del control negativo que vamos a utilizar, más la lectura que nos ha dado de ese control. Entonces se tiene el control de esa lectura más un factor que viene en el set y con eso tenemos el cutoff. Entonces, dependiendo el set que estemos utilizando nosotros, puede ser que ese cutoff nos diga que van a ser positivos con una dilución o valores superiores a 20 y otros que nos digan superiores a 32. Entonces, eso depende del set que estamos utilizando y para tener este valor que es del que nos va a servir de referencia para decir que ese resultado es positivo o negativo, nosotros lo que tenemos que hacer es el cutoff, ¿no? Entonces calculamos, lo primero que hacemos, calculamos el cutoff y de acuerdo a este cutoff que hemos obtenido, entonces ya vamos a poder indicar en el resultado, es decir, de nuestro paciente nos dio 52.
¿no? Es positivo mayor a 20 o es positivo mayor a 32. Entonces, ahí lo que colocamos es el CAT y ponemos entre paréntesis cuál es el CAT-off. Entonces, eso nos indica que valores por encima del CAT-off son positivos y valores por debajo del CAT-off son negativos, ¿no? Eso como aclaración en relación a dos valores distintos que han encontrado en los artículos que han revisado. No sé si alguien del otro grupo tiene alguna pregunta para sus compañeros. ¿No? Muy bien. Doctora, quería comentarle que si vamos a hacer en el laboratorio digamos, para el diagnóstico de Chagas, digamos, los exámenes, si hay los kits, más o menos. Sí, tenemos para hacer hemoaglutinación indirecta y habíamos solicitado la compra de ELISA para Chagas, porque como les comenté al inicio, bueno, en alguna de las clases, tenía pensado hacer una pesquisa de Chagas en la ciudad de Cochabamba. Entonces, se compró un set, o sea, se solicitó un set de ELISA IgM y medicina tenía que comprar ELISA IgG. Entonces íbamos a hacer un trabajo conjunto en el que a todo paciente no solamente se le haga la prueba del ELISA IgM, porque eso solo detectaría fase aguda, sino también la IgG, y para determinar el número de pacientes que puedan presentar la enfermedad y cuántos estarían en fase aguda y en fase crónica. Este trabajo sigo con la idea de realizarlo. En cuanto volvamos a la presencialidad lo vamos a hacer, ¿no? Pero hemoaglutinación indirecta tenemos en el laboratorio, o sea que eso podemos hacer igual. Sí, porque al momento de hacer el trabajo, y acabo de descubrir, sí, me acabo de enterar, que, o sea, mi mamá hace años murió y que mi mamá había muerto por Chagas, o sea, en el reporte médico, o sea, informa que es por Chagas, digamos, porque le ha dado un infarto. Entonces, y justamente me comentó mi papá y mis tías que cuando como vivían en área rural, entonces cuando estaba bebecita, entonces creo que cuando estaba embarazada más o menos es donde se podía contagiar. Entonces quería hacerme el examen. Claro, claro, sí. No hay problema. Además, no se preocupen que yo les he dicho, les he prometido que van a hacer hemoaglutinación conmigo. Y probablemente el trabajo, o sea, la verdad es que me gustaría mucho hacer ese trabajo de investigación de Chagas con ustedes. Entonces, si ustedes están dispuestas, pues hacemos, ¿no? En los tiempos libres que tengamos ambos. Sí. Pero sí lo vamos a hacer. Justamente ayer nos mandó una notificación la vicerrectora que les voy a pasar al grupo, en el que se indica que las clases prácticas que no están siendo presenciales se van a dar cuando volvamos a la presencialidad como clases de apoyo, ¿no? O sea, eso no quiere decir que ustedes no van a aprobar ya el semestre. Ustedes aprueban el semestre, pero se les va a dar como clases de apoyo de todo aquello que no están viendo, ¿no? Que les comentaba también ayer. Bien, entonces ahora vamos al segundo grupo. Ya, gracias, doctora. Continuamos con, yo creo que esta la grabaríamos y entramos a la otra reunión, ¿no? Creo que sí. Sí. ¿Podemos salir ahora? Sí. Saldremos de esta y entramos a la invitación